7 de la mañana con 46 minutos, las 7 con 46 minutos. Está con nosotros el ex fiscal, abogado Carlos Gajardo. Carlos, qué gusto poder conversar contigo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Carlos, déjame partir preguntándote esto. Es un tema que ronda, me imagino, que en la cabeza además de alguien. Hemos visto, en el caso de Katy Barriga, en el caso de Daniel Jadwe, en el caso de Jorge Valdivia ahora, prisión preventiva, después arresto domiciliario. Y así vemos cómo unos van y vuelven, prisión preventiva, arresto domiciliario, y en algunos casos entran y salen y entran y salen. Y esta disparidad de criterios por parte de la justicia para determinar, sin que haya realmente algún cambio de fondo respecto de las acusaciones sobre estos personajes, que permita entender de una manera un poco más clara cómo es posible que pueda existir esa disparidad de criterios. ¿Podría ayudar a entendernos por qué se produce una cuestión como esta? Yo lo primero que diría es que me parece que en general es común que en causas de una gravedad importante se dicte la prisión preventiva cuando se formaliza la investigación y luego esa prisión preventiva se vaya atenuando, sobre todo cuando hay nuevos antecedentes de colaboración o algo así, que es lo que ha sucedido en varios casos. Pero efectivamente me parece que sobre todo en el caso de Katy Barriga y en el caso de Jorge Valdivia, han habido resoluciones que han sido contradictorias, distintos criterios por parte de tribunales de distintas instancias que generan, por supuesto, cierta confusión en la ciudadanía respecto al entendimiento finalmente de la causa. Yo creo que en eso, por supuesto, es deseable que hubiera una mayor uniformidad por parte de los tribunales y sí me parece que la intervención de la Corte Suprema como una tercera instancia finalmente es algo que resulta finalmente un tanto nocivo para el sistema. Yo creo que la Corte Suprema debiera estar para las grandes resoluciones de los casos y no para finalmente preocuparse sobre la prisión preventiva o no de un caso en concreto, además en una situación de muy poco conocimiento del caso, ¿no? A mí me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Jorge Valdivia se le haya dado apenas 7 minutos a la Fiscalía para exponer y luego con esa breve exposición se haya tomado una decisión tan definitiva. No creo que sea bueno que la Corte Suprema finalmente vía amparo se esté metiendo en situaciones menores en lo que es el conjunto del sistema y debiera estar más abocada a los grandes casos y a las grandes decisiones. Ya, ahí hay un punto, pero ya, y uno podría entender que al momento de la formalización se determine una medida cautelar y que luego las partes eventualmente la cuestionen, ¿no? Si es que la consideran muy gravosa, menos gravosa, pues, da lo mismo, pero lo que cuesta más entender es esta especie de puerta giratoria, porque a Katy Barriga la hemos visto entrar y salir varias veces. Entonces, allí donde uno se pregunta qué tipo de criterios se están aplicando para poder determinar, porque no es que se hayan presentado nuevos antecedentes que determinen la gravedad o que eventualmente, digamos, diluyan la acusación en su contra. Por eso cuesta entender un poquitito esto que parece una especie de puerta giratoria, como que da la sensación de que un día se les va a terminar arrancando a alguien entrando y sacándolo de la cárcel. Sí, absolutamente, porque además la norma es bastante clara, ¿no? Como que la decisión relevante es la primera. Es en la primera decisión donde el tribunal tiene que determinar si concurren o no los antecedentes para decretar una prisión preventiva y eso puede ser apelado por la Corte, pero luego, cuando se produce la revisión de estas medidas cautelares, lo importante es determinar si hubo cambio o no de las circunstancias. No es que el juez tenga que hacer un nuevo análisis a su propio criterio, ¿no? Sino que debiera respetar el análisis que ya está hecho y solo la discusión circunscribirse a si hay nuevo antecedente o no. Y eso a mí me parece que en general no se respeta mucho, como que finalmente lo que sucede es que el juez que entra a conocer del caso aplica su criterio personal como si fuera la primera vez que esto se está conociendo. Claro. Y insisto, eso genera un tema de confusión en la ciudadanía, ¿no? Que sobre todo en estos dos casos, en el de Katy Barriga y en el de Jorge Valdivia, se ha generado, claro, lo que usted denomina una especie de puerta giratoria, pero que son básicamente decisiones contradictorias dependiendo de distintos criterios de jueces y no atendiendo a lo que establece la ley, que es examinar si hay o no nuevos antecedentes que hagan variar la decisión inicial. Me parece que en general en los otros casos ha habido mayor consistencia en esas decisiones. En el caso de Raúl Torrealba, en el mismo caso de Daniel Jadwe, de alguna manera las modificaciones apuntaron a que se entendió que había nuevos antecedentes que hacían variar la situación. Pero en estos dos casos especialmente, que además son muy mediáticos porque son figuras muy reconocidas, no solo políticamente, sino que
en el ámbito de la farándula, ¿no? Claro. Se ha generado estas decisiones que, insisto, terminan generando confusión en la ciudadanía que no entiende finalmente cuál es la clave para entender la decisión de por qué en un caso sí y en un caso no. Ahora, adicionalmente aparecen otros cuestionamientos y aquí ayúdame también a poder aterrizarlos, porque uno podría imaginar que en el caso de Katy Barriga, las posibilidades estoy tratando de entender, ¿no? Las razones por las cuales uno determina cierto tipo de medidas cautelares como prisión preventiva es riesgo de fuga, de reincidencia en el delito, que sea un peligro para la seguridad de la sociedad, pero visto lo que ya todos conocemos de Katy Barriga, como de su familia, en fin, un riesgo de fuga uno tendería a pensar que es más o menos bajo y que pueda reincidir en el delito por el cual, o los delitos por los cuales está siendo investigada y está formalizada también son nulos porque ya no es alcaldesa, peligro para la seguridad de la sociedad, uno también podría imaginar que, ya, ok. Pero en el caso, por ejemplo, de Jorge Valdivia, la situación es distinta y sin embargo se le concede la prisión, el arresto domiciliario. ¿Cómo uno debería entenderlo? Siguiendo la misma lógica que generalmente se argumenta cuando se pide la prisión preventiva para algún formalizado. Bueno, efectivamente, el motivo principal para decretar la prisión preventiva es lo que denominamos el peligro para la seguridad de la sociedad, que tiene dos formas de entenderlo, ¿no? Por una parte, el peligro de fuga, es decir, se le está imputando un delito con una pena tan alta y por eso hablamos de la prognosis de pena, ¿no? De cuál es la pena que al final se debiera aplicar, que si esa pena es tan alta genera un incentivo a la persona a fugarse. Y uno lo puede ejemplificar sobre todo con el caso de Karen Rojo, por ejemplo, ¿no? El caso de Rafael Garay, que no se les aplica una medida cautelar intensa y finalmente se fugan del país. Claro. Y por otra parte, el riesgo de reiteración, es decir, si yo dejo a la persona en libertad, es posible que esta persona siga cometiendo delitos y ahí tiene relevancia efectivamente, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, que varios de ellos se han imputado, el que ya no estén en cargos donde puedan cometer delitos. Esas son las consideraciones que debe tener un tribunal, pero entendiendo que no es la certeza que la persona se va a fugar, sino que habiendo un riesgo, y ese riesgo sobre todo vinculado a una posibilidad de una aplicación efectiva de pena alta, es que se debiera, sobre todo inicialmente en casos graves que se dan por acreditados, imponer la medida cautelar de prisión preventiva. El punto, creo yo, es que en estos casos, más allá de efectivamente la gravedad de las condenas que arriesgan en caso de ser condenados, me parece que ha habido cierto cuestionamiento acerca de la efectiva ocurrencia del delito, tanto en el caso de Katy Barriga, donde al comienzo, sobre todo, los tribunales pusieron en cuestión el monto de lo defraudado y si esto efectivamente era una defraudación o un desorden administrativo. Y por eso uno puede entender el cambio de medida cautelar que al principio fue rechazada, ¿no? Porque la Fiscalía luego con nuevos antecedentes, con mejores antecedentes, sobre todo con un mejor informe pericial, pudo acreditar con mayor certeza la eventual ocurrencia del delito, que sigue siendo, por supuesto, una probabilidad y permanece la presunción de inocencia. Y algo parecido sucede con Jorge Valdivia, donde yo diría que más de un tribunal ha cuestionado efectivamente la real ocurrencia de los delitos de violación. De hecho, la Corte Suprema, cuando acoge el amparo, si bien no entra porque no puede hacerlo, ¿no es cierto?, en el fondo, la decisión está muy basada en ciertas, diría yo, incongruencias de la sentencia, una falta de fundamentación finalmente de la resolución de la Corte de Apelaciones que quiere la prisión preventiva y por lo tanto de algún modo también cuestiona las pruebas que hay para acreditar los hechos. Yo creo que en estos dos casos también, como algo un tanto distintivo, hay o algunos tribunales, algunas cortes, han manifestado sus dudas de que efectivamente existan antecedentes suficientes para entender que están acreditados los delitos, siempre en una aproximación inicial, ¿no es cierto? La decisión definitiva de esto se va a tener que dar en un juicio oral y eso ha implicado los cambios de medida cautelar también. Ya, en esa misma línea, por eso es que muchos se preguntan, bueno, lo que está diciendo la justicia entre líneas, entonces, es que no empiezan a surgir dudas respecto de los detalles de la acusación contra Jorge Valdivia, porque mandarlo para la casa, así dicho en buen chileno, eventualmente abre un potencial riesgo de que eventualmente vuelva a reincidir en el tipo de delitos por los cuales se le acusa. Por eso es que hay quienes, Claro. claro, uno mira en redes sociales y hay quienes empiezan a
entender o a leer entre líneas que la resolución de la justicia de permitirle pasar el arresto domiciliario, o sea, digamos, cumplir una medida cautelar con un arresto domiciliario, es porque en realidad empieza el tribunal a tener dudas respecto a la verosimilitud de la acusación en su contra. Yo creo que es una lectura que uno puede hacer de fondo con algunas resoluciones que han habido. Ahora bien, hay que tener presente sí que la Corte Suprema especialmente, que ahí tenemos una sala especializada en derecho penal, ¿no es cierto?, que es la segunda sala, ha sido bien meticulosa cuando analiza casos de carácter sexual. Y le pongo dos ejemplos, Juan Manuel. El caso Antonia, donde se condenó en primera instancia a Martín Pradenas, el caso en que fue querellante. La Corte Suprema anuló la primera vez el juicio, y ese juicio hubo que repetirlo porque entendió que habían ciertas infracciones. Exacto. El caso de Nicolás López, la Corte Suprema también ahí, conociendo el caso vía recurso de nulidad, acogió parcialmente el recurso, cambió la sentencia y le dio finalmente una sentencia que Nicolás López pudo cumplir en libertad. Se le había condenado en primera instancia a 6 años y luego la Corte anuló y estableció los mismos 6 años, pero en libertad. También en ese caso con la abogada Paula Vial. Y el caso de Manuel Álvarez, el oncólogo de la Corte, el oncólogo de la Clínica Las Condes, que fue condenado, pero en su momento también la Corte Suprema, vía recurso de amparo, le dio la libertad para que esperara la sentencia definitiva en libertad, que finalmente se confirmó la sentencia. Entonces, yo diría que la Corte tiene especial preocupación por los casos de delito sexual, ha intervenido en varios casos de alta connotación, pero eso, ojo, en la mayor parte de los casos, o en todos los que ya he señalado, finalmente han terminado con sentencias condenatorias y en varios de ellos con sentencia condenatoria efectiva, ¿no es cierto? Entonces, es una señal, por supuesto, me parece, de la Corte Suprema, que los casos hay que analizarlos con detalle, poniendo un énfasis en que el imputado tiene el derecho a esperar el juicio en libertad. No tenemos muchos detalles, Carlos. Estamos conversando con el ex fiscal, abogado Carlos Gajardo, sobre lo que ocurrió ayer en la audiencia en la que Manuel Monsalve enfrentó a los fiscales en prácticamente 9 horas de declaración. Pero sí es posible que nos ayudes a contextualizar qué es lo que ocurrió ayer y qué va a continuar mañana, porque se extendió se dio una pausa, pero se va a extender hasta mañana esta misma audiencia. Bueno, está ejerciendo el derecho Manuel Monsalve a dar su versión de aquello que ha sucedido. Este es un caso que se ha comentado intensamente en la opinión pública, ¿no es cierto? Es probablemente, junto al caso Hermosilla, son los dos casos más importantes en materia judicial que había en el país, pero hasta acá no había una versión de el imputado de Manuel Monsalve. Solo esta primera aproximación que conocimos en la audiencia de formalización, en que él le habría dicho al fiscal Armendáriz, lo sabemos porque el mismo fiscal Armendáriz lo dijo en la audiencia, que él no se acordaba de nada de lo que sucedió y que hacía derecho a guardar silencio. Es evidente que en la declaración de ayer, que se dijo que ha durado 8 horas, 9 horas y que continuaría el día de hoy, bueno, el imputado ha dado una versión de los hechos respecto, sobre todo, supongo, al conocimiento previo que tiene de la víctima, cuál era su relación con ella y, en fin, lo que, según él, pueda recordar de todo lo que sucedió, y probablemente también deben haber habido preguntas, o quizás en este segundo día de declaración, sobre el uso de los fondos reservados, ¿no?, que es algo que también se está investigando. Pareciera, de todas maneras, que la línea de defensa, según se ha ido anticipando, va a ser de cierta relación consentida, ¿no?, de un principio de relación que estaría existiendo, de un cierto cortejo, por llamarlo de alguna manera, que habría entre el imputado y la denunciante. Esa sería aparentemente la tesis que posaría y que en este caso se concretaría con la declaración del imputado, y en su momento, bueno, los tribunales tendrán que, y la Fiscalía también, hacer la valoración de si eso se condice con el resto de la evidencia. Como en todos estos casos, la declaración va a ser reservada, ¿no es cierto?, pero en algún momento eso se va a filtrar y la ciudadanía podrá hacer su propia evaluación
de los dichos del señor Monsalvo. Claro, increíble que estemos esperando la filtración para poder saber qué fue lo que dijo Manuel Monsalvo. Sabemos que eso va a suceder. Pero sabemos que va a pasar, digamos, ¿no? sí, tal cual. Claro. Hemos normalizado esa realidad. Carlos Gajardo, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Manuel, y que sea un excelente año para ustedes. Muchísimas gracias. Carlos Gajardo, exfiscal, abogado, conversando esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando en Infinita. 8:01.